Hey, buenas, buenas. El siguiente video fue realizado por Juan Camilo Pérez Marín, estudiante de Ingeniería Civil del curso de Hidrología. El día de hoy vamos a hablar de evapotranspiración real y evapotranspiración potencial. Pero antes es de suma importancia hablar de unos conceptos claves. Uno de ellos es la evaporación. Esta es un proceso físico mediante el cual el agua pasa de estado líquido al estado gaseoso y retorna directamente en forma de vapor a la atmósfera. Por otra parte, la transpiración es el resultado de un proceso fisiológico mediante el cual el agua pasa del estado líquido a gaseoso en el interior de las plantas y retorna a la atmósfera a través de las estomas de las plantas. En ese orden de ideas se tiene la evapotranspiración, el cual es un término que nace a partir de los dos mencionados anteriormente. Es un nuevo concepto dado por Charles Warren Thorwaite. Entonces, ¿qué es la evapotranspiración? Charles Warren Thorwaite la definió como la cantidad de agua necesaria para la transpiración de una cubierta vegetal en una zona con agua suficiente. Aquí hay que tener algo muy importante en cuenta. Si bien este término debería ser aplicado únicamente a suelos cubiertos de vegetación, sin embargo, es muy difícil que en la naturaleza se produzca la transpiración sin la evaporación. Por ello, se ha generalizado el concepto de evapotranspiración para indicar la evaporación en zonas continentales. Ahora bien, ¿qué factores afectan la evapotranspiración? La temperatura, la radiación solar, vientos, humedad atmosférica y la vegetación. En otro orden de ideas, la evapotranspiración puede ser evapotranspiración real o evapotranspiración potencial. En primera instancia, se va a hablar de evapotranspiración real, que es, esta es la cantidad de milímetros de agua que verdaderamente se incorpora a la atmósfera en condiciones normales o naturales. Cuando se habla de evapotranspiración real, se hace referencia a la que se obtiene en un balance de humedad en el suelo. Por otro lado, con respecto a la evapotranspiración potencial, que es, esta se puede definir como la máxima evaporación que se produciría en una superficie completamente cubierta de vegetación y sin límites en el suministro hídrico. En cuanto a evapotranspiración potencial, se puede decir que la cuantificación de las pérdidas es indispensable para el cálculo de la capacidad de agua disponible en el suelo, la cual es utilizada por las plantas para su crecimiento y producción. Además, la evapotranspiración potencial es un importante elemento del balance hídrico. ¿Por qué? Porque ésta determina las pérdidas de agua desde una superficie de suelo en condiciones definidas. En relación a la distinción entre evapotranspiración potencial y evapotranspiración real, es posible decir que, si el suelo no siempre dispone de agua, Thorwaite y Pettman en 1948 plantearon lo siguiente. Primero, la evapotranspiración potencial depende de factores climáticos, de las características del suelo y de la vegetación. Y por su parte, la evapotranspiración real depende de todos los mencionados anteriormente, es decir, de factores climáticos, de las características del suelo, de la vegetación más la humedad del suelo. Ahora bien, ¿cómo se calcula la evapotranspiración potencial? El método de Thorndike relaciona la temperatura mensual con la evapotranspiración potencial mensual. Entonces se tiene la siguiente fórmula. ETP sub J es igual
a 1.6 por K sub A, que multiplica a 10 por T sub J sobre I, todo esto elevado a la A, en donde se tiene que ETP es evapotranspiración potencial en el mes J en centímetros. T sub J es igual a la temperatura media en el mes J. A es el coeficiente experimental del ajuste. L es índice de calor o temperatura. K, constante que depende de la latitud y mes del año. Por otra parte, ¿cómo se calcula la evapotranspiración real? Con base a la fórmula de Turk, se tiene que ERP es igual a P dividido la raíz cuadrada de 0.9 más P sobre L al cuadrado, en donde se tiene que ETR es evapotranspiración real en milímetros por año. P es igual a la precipitación en milímetros por año. L tiene una fórmula la cual es igual a 300 más 25 más 0.05 T al cubo, y T es la temperatura media anual en grados centígrados. En otro orden de ideas, la medición de la evapotranspiración real se puede hacer a través de instrumentos tales como lisímetros, y estos pueden ser estáticos y de pesada. Ahora bien, la medición de la evapotranspiración potencial se puede hacer a través de evapotranspirómetros. Bueno, y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por la atención prestada.